porque van a estar con nosotros las licenciadas Bettina Esteban y Carola Saricas, que son integrantes del equipo de Brigada Niñas contra la Explotación Sexual, Niños y Adolescentes, y este programa, que después vamos a ver lo interesante porque está en el Ministerio de Justicia de la Nación, Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ¿verdad? Buenas tardes, señoras, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Ustedes se levantaron a las 5 de la mañana hoy, ¿eh? Sí, tempranito. Les están haciendo trabajar muchísimo. Bueno, señoras, nos están diciendo ahí, al microfonito. Bueno. Así se escuchan bien. Así se escuchan bien, así nuestra audiencia los escucha bien. Bueno, se va. Bueno, vamos a presentarla primero. Vamos a presentarla bien y que nos cuente. Después vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con las actividades que van a estar llevando, como bien vos decías, Carlos, anteriormente, en el Instituto 4087 del SADOP, y también las actividades que se vienen desarrollando a través de este programa Las Víctimas contra las Violencias. Bueno, presentación, cada una. Mi nombre es Carola Saricas, soy licenciada en Ciencias Políticas y coordino el equipo que trabaja el delito de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes dentro del programa Las Víctimas contra las Violencias, que está a cargo de la doctora Eva Giberti, que es una mujer con una amplia trayectoria en lo que es el trabajo con los diferentes tipos de violencia. Bueno, mi nombre es Bettina Esteban, yo soy licenciada en Psicología y tengo el honor de estar en el programa Las Víctimas contra las Violencias desde que se inició, lo que marcó también, digamos, algo muy importante porque la doctora Eva Giberti ha hecho un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con la educación también de los profesionales en cuanto al rol, en cuanto al rol que estamos llevando adelante. Estamos hablando de una antigüedad de desde el 2006 se formó el programa y la verdad que bueno. Tienen una muy buena experiencia y me gustaría que empecemos ya nomás con el nombre, que me parece que podemos estar el programa entero hablando ya nomás con el nombre solo. Las Víctimas contra la Violencia. ¿Por qué ese nombre? Bueno, el nombre tiene que ver más que con el espíritu con el cual se creó el programa. Este programa se creó en el 2006 por un pedido expreso del ministro Aníbal Fernández y del entonces presidente Néstor Kirchner, que convocan a la doctora Eva Giberti para crear justamente un programa para no solamente asistir a víctimas, sino que, digamos, dejar un poco de lado ese paradigma de la mera asistencia, sino crear equipos profesionales, interdisciplinarios, para acompañar a las víctimas en todo el proceso que tiene que ver con la denuncia de los distintos tipos de violencia. En particular, 3 situaciones: violencia sexual, violencia familiar y la explotación sexual de niños y adolescentes. Y, digamos, en primer lugar aparecen las víctimas porque los equipos acompañan todo el proceso y buscan que la víctima logre empoderarse y pelear también ella misma junto con los profesionales por lograr aquellos derechos que le han sido vulnerados a raíz de las distintas situaciones de violencia. Y está, o sea, lo que tiene que ver con que sea dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y no desde otros ámbitos, aunque por supuesto que las problemáticas de las violencias trascienden a todos los ministerios y a todos los órdenes sociales de la sociedad civil, del Estado y del Poder Judicial por sobre todas las cosas, pero fundamentalmente está en el Ministerio de Justicia porque es la denuncia el motor que lleva a cabo, o sea, que después el proceso se dé para que a la víctima se le repare aquel derecho que le fue vulnerado. O sea, que es fundamental el poder trabajar con esta denuncia, que además hacemos hincapié también en que no es exclusivamente la víctima la que tiene que denunciar, sino que estas problemáticas son problemáticas sociales en la cual aquel vecino o vecina y la comunidad en general, desde todos los órdenes, ya sea educativo, comunitario, de salud y demás, todos tengamos un compromiso social de levantar el teléfono y de llamar. Vamos a presentar también que se sumaron recién a la mesa, está la compañera Marina Magnani y Silvana Cadaya del Instituto 4087. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Retomando lo que decían del encuadramiento, ¿no? Porque antes, fuera de micrófono,
yo les preguntaba, así medio malo como soy yo, y aparte disfruto hacerlo, y acá cada día me saca la lengua, la cuestión de este programa, ¿daría lo mismo que estuviera en el Ministerio de Salud? Y ya me dijeron, no, está claro que no, ¿verdad? No, digamos, un poco repitiendo lo que decía Carola recién, porque tenemos en vista, digamos, como dos acciones fundamentales. Primero, el acompañamiento, el asesoramiento a la víctima, la orientación en cuanto al proceso de la denuncia y demás. Pero por el otro lado, al pertenecer al Ministerio de Justicia, lo que buscamos también justamente es que los delitos se visibilicen, se denuncien, que las denuncias se sostengan y que se persiga, digamos, al culpable. Por ejemplo, un caso de violación o abuso sexual, más allá de sostener a la víctima, contenerla en lo psicológico, en la parte de salud y demás, también vamos a buscar que se haga la denuncia y poder, supongamos como lo han logrado los equipos, llegar a detectar algún abusador serial, por ejemplo. Entonces, por eso tenemos como esta doble vertiente, la víctima por un lado, pero también instar a la justicia para que intervenga. Claro, lo que pasaba antes de la creación del programa, y que por supuesto que sigue pasando, aunque en menor medida, es que muchísimos delitos sexuales terminan quedando impunes y sin condena, porque el proceso de la denuncia es muy complejo de llevar a cabo y se producen en los órdenes del Estado Nacional muchísimas situaciones de revictimización, donde la víctima tiene que demostrar constantemente a través de su relato y a través de pruebas de que ella fue víctima del delito. Entonces, el proceso era tan largo, desde hacer la denuncia, ratificar la denuncia, individualizar a la persona abusadora o maltratadora, así hasta el juicio oral, que terminaba siendo tan revictimizante todo el proceso judicial, que la víctima terminaba desistiendo de esa denuncia y muchísimas de las causas terminaban siendo archivadas por falta de prueba, por falta de mérito, etcétera. ¿Cómo trabaja perdón, Carlos, cómo trabaja el programa Las Víctimas contra las Violencias? Bueno, principalmente trabaja con una modalidad que se llama de brigada móvil o de equipo móvil. Son equipos conformados por psicólogas y trabajadoras sociales, varones y mujeres, acompañados por personal policial, Policía Federal Argentina, que van en un móvil no identificable y van específicamente al lugar donde se encuentra la víctima, sea de violencia sexual o sea de violencia familiar. Ambos equipos se activan, digamos, a raíz de un llamado a una línea gratuita que es el 137, que solamente recibe llamados en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente por esto, porque al movilizarse con Policía Federal no puede traspasar los límites de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la idea es que los profesionales vayan a la búsqueda de la víctima y que a partir de ahí inicie toda la intervención. Haciendo una entrevista, escuchando el relato, orientando acerca de cuáles son las medidas que puede tomar, qué va a suceder luego de la denuncia, cuáles son las leyes que la asisten, los derechos que tiene. Muchas veces la víctima no sabe bien dónde acudir, tiene miedo de ir a la policía, tiene miedo de ir a la justicia. Entonces la idea es acompañar todo ese proceso en urgencia y emergencia, que es este primer momento donde todo parece muy caótico. Entonces, bueno, los equipos profesionales la verdad que tienen una labor maravillosa, porque muchas veces tienen que, con los recursos que hay en ese momento, crear una intervención, tratar de buscar las herramientas posibles para poder contener a la víctima en ese momento. Intervenciones de 8 o 15 horas quizás, no es un trámite de un par de horas. De todos modos, también, o sea, se trabaja, que nosotras somos justamente de ese equipo, que es el delito de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que si bien las problemáticas de violencia familiar y sexual con el paso del tiempo y de los años se han ido visibilizando cada vez más, porque también los medios de comunicación han tomado un rol mucho más activo en publicar y difundir esas problemáticas. La explotación sexual de niños todavía está muy oculta y muy invisibilizada, y en general aparecen muchísimos mitos, prejuicios y estereotipos respecto de estos adultos que a través de un objeto o de dinero o de un teléfono celular o de ropa o de comida o de lo que sea, termina no solamente abusando de ese niño, sino corrompiendo a esa niña o ese niño a través de un encuentro sexual a cambio de este objeto, en la cual el sujeto abusador, explotador,
queda totalmente invisibilizado por la sociedad. O sea que nosotros trabajamos con ese delito que ha tomado distintas modalidades, hoy, digamos, muy en primera fila están el delito de grooming y el de pornografía infantil, que son delitos nuevos, entre comillas, en realidad no son nuevos, sino que se les está dando una visibilidad y una importancia mayor en la actualidad, y que en realidad son distintas formas de explotación, de aquella vieja explotación sexual, muchas veces mal asociada al término de prostitución infantil. Hoy por hoy los medios tecnológicos se basan sobre esas bases para seguir cometiendo esos abusos sexuales contra niñas y niños. Sí, está claro que ustedes son cuidadosos hasta en el uso de las palabras que usan, ya no más desde el arranque, para ponerle el nombre al programa, sí, y para denominar las cosas como creen que deben ser denominadas y no deben ser llamadas como fueron llamadas hasta ese momento. Exacto, porque digamos, yo siempre digo lo mismo en cada oportunidad que tengo de, digamos, de estar en una charla y demás, que cómo uno nombra las cosas le está demostrando a los demás cómo uno las está abordando, las está trabajando. Si yo digo prostitución infantil, estoy acusando a un niño de ejercer la prostitución. Si yo digo explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, estoy buscando a ese adulto explotador que a través de un objeto de intercambio corrompió y abusó a ese niño, niña, adolescente. Entonces, no, digamos, no son inocentes la utilización de las palabras y de los términos, claro. Y esto es producto de una elaboración en el devenir del tiempo, de algunas cosas que van ocurriendo, de algunos actos humanos, de algunas cosas que va haciendo el ser humano, y van reelaborando y cambiando las palabras, o es una cosa que por ahí hubo una vertiente intelectual que siempre lo dijo y acá se ocultó o se fue ocultando, o se fue reelaborando con el paso del tiempo, este cambio de palabras, nombrar esta cosa de esta forma y no la nombramos como antes. ¿Cómo fue el proceso? No, varios conceptos se fueron reelaborando, se están reelaborando también. Digamos, el primer Congreso Mundial que hubo sobre explotación sexual infantil del año 1996 en Estocolmo ya hablaba de explotación sexual comercial y empezar a abandonar la terminología de prostitución infantil. Digamos, tomen en cuenta la fecha que dice, sí, Bettina, que es 1996, o sea, el 96 para nosotros es como muy poquito tiempo. Piensan que de ahí para atrás, evidentemente, no sé, ni siquiera se hablaba de la problemática. O sea que... No estamos hablando del año 50 nosotros estamos atrasados 50 años. No, estamos hablando de que son problemáticas complejas, además, de abordar desde los distintos ámbitos, ¿no? Desde el familiar, desde el educativo, desde el judicial principalmente, que muchas veces es el que es aún más resistente a estos cambios y a tomar muchas veces decisiones que garanticen que, digamos, que esas víctimas se les reparen los derechos, o en los casos de violencia familiar, que esas víctimas no sean asesinadas como son asesinadas todos los días, ¿no? Sí, está claro, por eso está en el Ministerio de Justicia, como para que cambien las circunstancias por las cuales ocurren los hechos, es decir, que sea una cosa transformadora, realmente que cada acto de ustedes, cada acción que se tome, realmente en el futuro transforme y no reproduzca la situación como hemos estado hasta este momento, ¿no? Tal cual, y lo que vos preguntabas, que era muy interesante esto de las palabras y de los términos, también nuestro trabajo apunta también a desarmar muchos mitos que hay alrededor de la violencia y que hace que muchas situaciones todavía siguen perdurando en el tiempo. El típico mito o estereotipo de que aquella mujer que fue abusada, bueno, será porque se puso una pollera muy corta, o aquella mujer que es víctima de violencia en su hogar es porque, bueno, el marido tiene derecho a golpearla, o aquel niño que fue víctima de explotación sexual es porque le gusta y gana dinero fácil. Digo, ¿cuál es el mito más fuerte con el que hay que combatir? Que decir, esto no puede seguir diciéndose. Estos que te nombré son los más instalados. Son los más instalados. Y siempre el tema de buscar la culpabilidad en la víctima. Lo que sucedió, siempre la respuesta está en la víctima. ¿Qué hizo, qué no hizo? La responsable es la víctima. La responsable siempre es la víctima. Entonces, eso es uno de los grandes mitos que hay que tratar de desatar para empezar a trabajar. Marina, ¿cuál es la situación en Rosario? Recordamos, vos sos coordinadora del Centro de Acceso a la Justicia. Desde este organismo, ¿cuál es el análisis, el panorama que ustedes logran ver? Acá en Rosario hay una inacción de los mecanismos de asistencia a las víctimas que se proponen
desde cierta comunicación oficial, desde la municipalidad, desde la provincia, se plantean políticas públicas sobre la violencia que después, cuando uno va efectivamente a recurrir a esos mecanismos, no son tan eficaces, no cuentan con recursos, no tienen personal, entonces es muy difícil. Hay una situación de virtual y real abandono de las víctimas. Es difícil el acceso al Poder Judicial porque existen estos mitos y existen estas reservas que las chicas exponían, ¿no? Esto de que, bueno, frente al abuso sexual infantil, bueno, hay que ver si el niño dice la verdad. Existen estos mitos. De los mitos que hablábamos. Estos mitos existen, digamos, ¿no? Cuando todas las personas que trabajamos o todas las personas que investigan, que estudian sobre el tema, pueden dar cuenta de que realmente ya a esta altura del partido y a esta altura de la evolución en estas materias no se puede dudar de que un niño de 5 años fabule sobre una situación de abuso, pero sin embargo en el Poder Judicial ese mito sigue instalado. Y después, cuando uno recurre a la municipalidad o recurre al teléfono verde, lo que hay son profesionales con buena fe, digamos, buena gente que trabaja, pero que te puede dar una entrevista de acá a 20 días. Cuando una mujer está en una situación de crisis absoluta después de años de violencia, donde se rompe internamente el miedo que tenía la denuncia, consigue levantar el teléfono. Y decide, claro, salir y poder decirle a alguien, me está pasando esto, tengo miedo por mi vida, y el teléfono verde te dice, mira, te puedo atender dentro de 20 días. Sí, esa es la realidad. No hay una atención inmediata que es, por un lado, como mencionaron las compañeras anteriormente, la necesidad de abordar a través de un cuerpo de profesionales con fuerzas de seguridad, que puede llevar un tiempo y que un abordaje desde la situación más emocional, desde el punto de vista desde la perspectiva más emocional, y también desde la violencia a través de la fuerza de seguridad. Acá en la ciudad de Rosario, esa asistencia, más allá del teléfono verde, ¿qué otros organismos, qué espacios cuentan las víctimas para poder encontrar una respuesta en este sentido? Hay un solo hogar que es para mujeres que están en una situación de amenaza extrema, de riesgo de vida, pero es un hogar que tiene cupos muy limitados. Es un hogar donde pueden ir mujeres con niños, que es un hogar municipal, pero tiene cupos muy limitados. Digamos, hablamos de un lugar donde no hay más de 12, 16 personas, cuando es una problemática mucho más extendida, es un problema social. Entonces, ¿por qué digo esto es que es un problema social? Siempre hay como una carga en que la que tiene que activar es la víctima. Siempre es la mujer la que tiene que llevar adelante la denuncia, la que tiene que ir buscando asistencia, la que tiene que transitar por instituciones. No hay una mirada de decir, bueno, no, somos todos responsables de esto, a ver cómo asistimos a esta persona que quiere salir de esta situación. En ese sentido, pregunto desde la ignorancia, ¿no? A la chica quizás están más vinculada con el tema de el accionar de la justicia. Esas situaciones violentas que se producen dentro del hogar, si no actúa la víctima, ¿qué lugar tiene? O sea, ¿se toma la denuncia si un tercero, un vecino o un familiar realiza la denuncia por esas situaciones de violencia? Sí, al 137 de hecho no solamente llaman las víctimas, sino que pueden llamar vecinos, familiares que están tomando conocimiento de que en ese momento está ocurriendo una situación de violencia. Los equipos siempre, digamos, llegan al lugar, se evalúa. Aclaro esto, los equipos que atienden el teléfono también son profesionales en psicología y trabajo social, digamos, tienen una escucha muy entrenada, también en cuanto a detectar la urgencia de enviar un equipo o no. Y a veces si la víctima desea que se envíe un equipo o no, a veces también la víctima se resiste a esto y esto es algo que uno no puede obligar a hacerlo, salvo que uno tome conocimiento de que hay niños víctimas donde uno actúa de otra manera, obviamente, pero siempre se trata de armar junto con la víctima el mejor dispositivo, de activar cuáles son sus redes sociales, a quién podemos acudir, si tiene familia, amigos, ex compañeros de colegio, de trabajo, explicarle todo el proceso de la denuncia para que sepa qué es lo que va a suceder después. Digo,
Y muchas veces por ahí la víctima no, digamos, presa de este temor que le fue metido durante tanto tiempo, estas amenazas y demás, a veces no tiene esa fortaleza de ir a hacer la denuncia, pero bueno, uno hace la intervención en ese momento. No se puede obligar a una persona adulta a hacer una denuncia, pero sí se le van a dar todas las herramientas posibles, y seguramente no la hizo en ese momento, pero va a haber un segundo momento donde sí va a lograr juntar esa fortaleza que necesita. Es un momento muy difícil animarse, como decíamos recién, a contar todo lo que uno sufrió. Y eso porque estamos hablando de víctimas de violencia familiar, para responder más a tu pregunta, pero si estamos hablando de víctimas de explotación sexual, ninguna víctima te va a llamar y te va a decir, hola, ¿qué tal? Soy víctima de explotación sexual, ¿me ayudás? Por lo tanto, me parece fundamental insistir en el rol del compromiso ciudadano y el dejar ya de lado como sociedad argentina el decir el no te metas o el no me comprometo o como total ese niño no tiene nada que ver conmigo, entonces lo dejo pasar, sino de tener un rol mucho más activo y de hacerse cargo, porque es como compromiso de todos que en algún punto poder erradicar estas problemáticas tan complejas desde, digamos, los amigos, desde el vínculo, desde la amistad, los amigos, los maestros, digamos, preceptores, a todo el ámbito educativo, los mismos profesionales médicos, psicólogos, o sea, que están dentro del ámbito de la salud, o sea que, y hacer también visible esto a doña Rosa y don José, ¿no? Que también son personajes que están dentro de cada barrio y de cada lugar, y que son muchas veces los que más conocen de situaciones y qué es lo que pasa, y que por eso apuntamos a que ellos también sean actores activos en llamar por teléfono, no para que ellos sean los que, digamos, produzcan ese rescate, sino para que ellos le puedan decir al Estado, o sea, para que anoticien al Estado, bueno, miren que esto está sucediendo, hagan algo con esto. Miren, bueno, ahora seguramente va a venir el hombre de las noticias o la señora de las noticias, pero de todas maneras podemos comenzar a contestar lo que les pregunto. Justamente, dos comportamientos del entorno de la víctima, que puede ser el entorno cercano o el entorno social, el vecino, que sabe que hay cierta situación y está ese no te metas o no. Quiero que me cuenten qué, de acuerdo a su experiencia, qué está pasando, si hay algún rol activo del entorno de las víctimas. Y después el comportamiento de las víctimas, porque me dejó pensando en lo que vos dijiste, a veces llama a la víctima y no quiere que vengan casi a ayudarme. Vos dijiste algo así, que llama a veces la víctima y el que lo entrevista, el que recibe la llamada, a veces escucha, no quiero que vengan, o por la situación, algo así dijiste, ¿no? No, digamos, lo explicaba en el sentido que hay muchos llamados donde no es que hay un pedido, bueno, que ya venga el equipo. Por la propia urgencia. Donde uno empieza a escuchar que la víctima empieza como a deslizar algunos detalles. Y uno empieza a darse cuenta que en realidad está comenzando a salir. Eso es lo que quiero que hablemos. Digamos, de ese cascarón que formó tantos años de victimización continuada. Distinto, obviamente, es el caso que contaba Carola. Digamos, trabajamos con delitos muy distintos, primero por el conocimiento que tiene la sociedad, el conocimiento de los profesionales, y hoy que tuvimos una linda experiencia en una charla en una escuela donde hablábamos de esto de activar sobre todo el rol social en general, ya traspasando todo tipo de profesiones. Vamos a las noticias y seguimos con este tema. Estás en Nacional. La tarde sigue en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. La temperatura en la ciudad de Rosario, 26 grados 1/10, y la humedad 40%. El diputado provincial del Movimiento Evita, Eduardo Tognoli, destacó que existe una ley nacional que regula la actividad de la seguridad en boliches y que enuncia claramente como incompatibilidad para ser patobica el ser policía en actividad. En este sentido, se asombró que en la tienda, el boliche de donde desapareció Gerardo Escobar, el hombre que estaba en la puerta era un policía. Sí, hay una ley nacional y una ley provincial que es de adhesión a esa ley nacional que regula la actividad de lo que se llama el personal de control, admisión y permanencia en locales nocturnos, ¿no? Esta ley es explícita
en que una de las incompatibilidades para ser patovica, para ser personal de admisión y control y permanencia, es la de ser policía en actividad. Nosotros nos llama la atención cuando ayer se empieza a difundir por los medios de comunicación, y después lo pudimos corroborar con el abogado de los familiares, ¿no es cierto?, de Escobar, que uno de los patovicas tuvo actuación la noche en la que este joven desaparece, era policía en actividad. No solo eso, sino que además está de licencia por una carpeta psiquiátrica, ¿no es cierto? El juez federal Claudio Bonadío concedió la excarcelación a los empresarios Hugo y Mariano Ginkis luego de resolver la suspensión por un mes del juicio de extradición de ambos a Estados Unidos, donde la justicia los investiga en el marco de una mega causa por corrupción en la FIFA. Con esta decisión, padre e hijo dejarán de estar bajo arresto domiciliario hasta que se resuelva el juicio de extradición, aunque no podrán alejarse a más de 60 kilómetros del juzgado con sede en el barrio porteño de Retiro, y tampoco ausentarse más de 24 horas de su domicilio sin avisar al tribunal. Del exterior, el presidente de Bolivia, Evo Morales, valoró hoy la unidad alcanzada en su país con 5 expresidentes sobre la recuperación de una salida al mar y aconsejó a Chile en negociar, porque el diálogo siempre estará abierto antes que perder en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es cuestión de debatir, pero creo que para Chile este debe ser un tema muy delicado también, dijo Morales, y subrayó además: yo siendo presidente de Chile o chileno, diría que es mejor negociar que estar perdiendo en La Haya, señaló el mandatario boliviano. Ahora 17:34 minutos, la temperatura 26 grados 1/10, humedad 40%, presión 1004 hectopascales, el viento del sector norte a 29 kilómetros por hora. Argentina está informada por la radio pública. Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. Radio Nacional. Este 2015 renovamos las ganas de viajar. Turismo a la carta, con columnistas especializados en el litoral argentino, cobertura de fiestas y sorteos de viajes y paseos semanales. Te invitamos a ser parte de nuestros viajes radiales. Turismo a la carta. Conducción Vanessa de la Suana. Todos los sábados de 14 a 15. AM 1300 y FM 104.5. Trasfondo Sinfónico, un programa creado para difundir el conocimiento de la música sinfónica de los grandes compositores, directores y solistas. Una forma de devolver a la sociedad toda la riqueza espiritual adquirida a través de la música durante años y compartirla como una vocación de servicio. Trasfondo Sinfónico, producción y comentarios Aldo Yea. Todos los sábados desde las 23, AM 1300 y FM 104.5. Los domingos, entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, Periodismo a Fuego Lento, con el Lobo Nardone. Noticias viejas. Música berreta. Entrevistas aburridas. Y baches. Muchos baches. Lobo Nardone, Periodismo a Fuego Lento, de 10 a 13, para malograr tus domingos, por la radio pública. Y lo peor es que lo pagamos todos. AM 1300 y FM 104.5. La radio pública. La radio pública tiene noche. Radio Nacional. La radio pública tiene gente. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó. Bueno, volvemos rápido porque las licenciadas junto con Marina y la directora del instituto se nos van a ir a la charla que va a haber en el SADOPS, ¿no? En el Instituto 4087 a partir de las 18 horas. Recordamos, estamos con Carola Saricas, Bettina Esteban y Marina Magnani hablando un poco del programa de violencia, las víctimas. ¿Ya? ¿Cómo está él?
Tanto Lleva su ¿viste? tiempo. el programa, vamos a decir bien cómo se llama. ¿Vamos de nuevo? Sí, vamos de nuevo, vamos a hablar, Vamos a decir las cosas por su nombre, que es un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Las víctimas contra las violencias. Bueno, decíamos entonces el espíritu o el comportamiento del entorno de las víctimas y de las víctimas. Entonces, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen de Capital Federal, de Cava y Marina, de la que vos tenés acá, vamos a hacer lo más breve, ¿no? Porque ya se me van las licenciadas, así que de acuerdo a la experiencia, ¿qué está pasando con las dos? El entorno de la víctima y las víctimas, ¿cómo se van comportando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, uno trata, de acuerdo a los distintos tipos de sí, violencia, de delito. obviamente, Sí, sí, de delito, uno en la primera medida trata de volver a reactivar esos vínculos que la víctima tenía con su círculo más íntimo, la red social de contención que nosotros le decimos, pues muchas veces lo que tenemos son víctimas totalmente aisladas que han perdido contacto con sus personas más cercanas, y esto también tiene que ver un poco con el resultado de la victimización sucedida a lo largo del tiempo, el llamado ciclo de la violencia que se sucede una y otra vez durante mucho tiempo y que va aislando a la víctima cada vez más, y lo que logra es tener una persona que siente que nada lo que puede hacer la va a ayudar, la va a salvar, la va a sacar de la situación, entonces... A merced del victimario. Claro. Entonces una de las primeras medidas siempre es ver qué red de contención hay y volver a activarla para que la víctima pueda volver a tejer esos vínculos. Esto más que nada en las situaciones de violencia familiar y de violencia sexual. En algunos casos de explotación sexual que hemos trabajado con chicos y chicas que lamentablemente están en situación de calle, este trabajo de volver a activar estos vínculos es mucho más complejo porque precisamente estos vínculos se han cortado por situaciones de violencia preexistentes, entonces por eso estos chicos están en situación de calle y en una vulnerabilidad extrema a ser víctimas de ¿Y cómo comienza la explotación. solución de esos chicos, de su problema, cómo atacan el delito en esos casos? ¿También hay algún tercero o de oficio el Estado? ¿Cómo? En todas las situaciones que suceden cuando la explotación explotación sí. sucede en las clases sociales más vulnerables o con chicos que están en situación de calle directamente, por supuesto que se trata de utilizar todos los recursos que hay. Que digamos que dentro del ámbito de la ciudad los recursos que hay que utilizar son competencia de la ciudad, entonces también es una lucha y un trabajo a veces difícil de llevar porque hay que poder interactuar con distintos organismos y a veces los criterios no son iguales para todos. Sin embargo, siempre apuntamos, independientemente de la situación del niño en ese momento, de la cual, dentro de la ciudad podemos intentar o buscar mecanismos en pos de darle una asistencia verdadera, no que sea inmediata o que sirva solo para la urgencia, sino que sea una asistencia duradera en el tiempo de inclusión y transformadora, social. Claro, sí. Pero por otra parte, no por eso minimizar la situación del explotador que justamente se aprovechó aún más porque tenía todo el camino tan fácil como para lograr su objetivo. Entonces poner el foco en que ese sujeto que cometió ese delito realmente tenga una sanción respecto de la situación abusiva. O sea que por eso tenemos que trabajar, la única forma de poder combatirlo es trabajarlo articuladamente entre las instituciones que hay, sean del Estado, nacional, provincial, local, de la sociedad civil, etcétera. Marina, ¿tu experiencia? Creo que a contraposición de lo que plantean las chicas en Rosario, lo que ocurre es que el Estado es el que no toma conciencia de que este es un problema grave. Me parece que el programa en el que trabajan ellas plantea al Estado como el principal promotor de la conciencia en torno a este tema. Acá en Rosario es al revés, hay conciencia, las organizaciones sociales lo trabajan, las escuelas lo trabajan, los centros de salud saben que hay denuncias, saben que hay casos, lo que falta es que el Estado asuma un rol de promotor del derecho a vivir en una vida sin violencia. ¿Desde el Consejo se va a traccionar algún tipo de política
en este sentido, Marina? Sí, en mi caso sí, existen proyectos que se presentaron en el Consejo Deliberante, pero atendamos el detalle, se aprueba un plan de emergencia, digamos, en materia de género, pero no se aprueba el presupuesto para trabajar, se aprueba como un programa a trabajar desde el municipio sin presupuesto. Sin recursos. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo desarrollaríamos un programa sin presupuesto? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, si no hay, digo, en donde uno pone el dinero es donde uno pone las prioridades. Si yo no pongo dinero ahí es porque mucho no me importa. Licenciadas, ustedes hablan de en la ciudad. Este programa es federal, está armado, esquematizado, articulado con el resto de las provincias. ¿Cómo funciona esto? Este programa acá en Santa Fe o en cualquier otra localidad. Si bien el programa nació en el 2006 dentro del Ministerio del Interior, después pasamos al Ministerio de Justicia. Si bien es un ministerio nacional, el programa, digamos, no se podía poner en funcionamiento en todo el territorio del país al mismo momento porque la verdad no era algo posible, teniendo en cuenta de que tenemos que trabajar con las fuerzas de seguridad de cada lugar, con la población de cada lugar, la idiosincrasia de cada lugar, las problemáticas de cada lugar. Lógico. Entonces empezó como, digamos, ensayando estos dispositivos en Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Obviamente, si hay voluntad política de replicar estos modelos de equipos móviles y demás, como lo hubo, por ejemplo, en Chaco y en Misiones, se puede hacer y de hecho están hoy en día funcionando las líneas 137 con esta misma modalidad de equipos móviles, profesionales atendiendo el teléfono. No hay una articulación federal, como vos me preguntabas, porque las primeras brigadas que yo te mencioné, la de violencia sexual y violencia familiar, se movilizan dentro del radio de Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la brigada de niñas-niños, que tiene este 0800-222-1717, tiene un alcance nacional y lo que hace es una articulación, no tiene una articulación ya prefijada, digamos, a nivel de un protocolo de acción, pero sí lo que hacemos es articular con los recursos que hay en el lugar de donde nos llama una persona. Si nos llama, por ejemplo, desde acá de Rosario, identificamos un delito, por ejemplo, de grooming, ¿sí? de un acoso, un abuso a través de las redes sociales, trataremos de ver qué recursos hay en el lugar y tratamos de contener y de guiar a la persona, a la víctima, a la persona que va a denunciar para que pueda hacer todo ese camino, haciendo más que nada una gestión desde lo institucional, haciendo un seguimiento de cómo actúa la policía tomando la denuncia, cómo actúa el juzgado de la fiscalía judicializando el caso, si la persona tuvo la respuesta que merece tener. Digo, hacemos esta articulación a nivel nacional, pero no quiere decir que haya un eje federal ya conformado y constituido. Está claro. Bueno, nosotros decíamos con Sebastián fuera de micrófono, realmente las vemos a ustedes muy comprometidas, muy enganchadas con esto, no tienen fisura. Entonces, y tengo la directora de del instituto que ya me las quiere robar. Por lo tanto, como para último mensaje para nuestra audiencia, siendo que ustedes participan de esto, ¿qué les gustaría, cómo verían ustedes el futuro de este programa? ¿Qué les gustaría si mañana dijeran, bueno, tienen que ir para otro lado? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál sería el deseo de ustedes? Sí, la verdad que sería muy bueno poder federalizar el programa, obviamente en cada localidad o en cada provincia, con la especificidad que va tomando la problemática, porque no todas las provincias son iguales, ni todas las sociedades locales se comportan de la misma manera, pero sí poder armar digamos, a nivel nacional, programas bajo el mismo espíritu que tengan como principal eje todo lo que veníamos contando de el rol activo de la víctima, la denuncia, el compromiso social, y que efectivamente se mueva todo un aparato institucional que de algún modo comience a dar efectividad a todo lo que estamos queriendo denunciar o de las problemáticas de las cuales queremos ir erradicando progresivamente. Sí, armar en cada lugar un programa de víctimas contra la violencia. Replicar este sistema de
del profesional yendo al lugar donde está la víctima. Con Eso este es espíritu. fundamental, con ese espíritu. ¿Hay sí. posibilidad de que esto se implemente en la ciudad de Rosario, Marina? Y depende de una voluntad política, claramente hay posibilidades. Depende de una asignación presupuestaria, de tener profesionales, de articular con las fuerzas de seguridad como lo hacen en este programa. Claramente se puede hacer, es cuestión de fijarlo, identificarlo como un problema social e intervenir en eso. Silvana, ya se está yendo, le contás a nuestra audiencia qué va a ocurrir en 10 minutitos, una cosa así. 10 minutos, vamos a ir despacito. Vamos a reunirnos juntos con los compañeros docentes de las escuelas privadas, algunos alumnos también de profesorado, en el instituto, en la sede del instituto, allí con los compañeros, va a estar también el secretario general Martín Lucero para trabajar esta temática. Somos el primer sindicato, en este caso de docentes, que queremos trabajar este tema. ¿Qué es esto de pensar las violencias en plural? ¿Qué es esto de ser víctimas de distintos tipos de violencias? ¿Y cómo podemos activar los distintos mecanismos que nos permitan atender, contener, asistir a los niños, a los jóvenes y también a todos los adultos que forman parte de este tejido que se ven atravesado por estas múltiples violencias que genera un sistema que va hacia la conquista y hacia la universalización de los derechos, pero que todavía nos queda mucho por recorrer. Para nosotros es muy importante acompañar en este proceso, como lo venimos haciendo desde el SADOP, con otras temáticas tan sensibles a los derechos y fundamentalmente porque los docentes somos agentes multiplicadores. La escuela tiene como mandato la construcción de ciudadanía. Por eso para nosotros es tan importante no solo informar, sino también asistir. Esto es sumamente importante y trabajamos para ese compromiso, así que estamos muy agradecidas de las compañeras. Hoy han tenido una jornada activa en distintas escuelas, así que para nosotros es un orgullo poder estar con ellas, contar con la compañera Marina también, trabajando acá en el territorio y bueno, estamos aprendiendo cómo hacer para tener cada día más derechos y más igualdad social. Y sobre todo me parece que también forma parte, además de la concientización sobre derechos, también es un cambio, otra batalla cultural que debe darse en el plano, en lo cotidiano y me parece que lo que quedó plasmado en lo que estuvimos charlando, ¿no? Es un cambio que nos atraviesa a todos, no solo a las víctimas, sino a la sociedad en su conjunto. Seamos víctimas o no, conozcamos o no a la víctima, tenemos que comprometernos también con esta problemática como con otras que suceden y que nos atraviesan. Vamos a saludarlo, estuvieron Carola Saricas de Bettina Esteban y Marina Magnani charlando sobre el programa Las Víctimas contra las Violencias. Carlos. Señoras, ha sido un gusto tenerlas acá. Igualmente. ¿Algo que quieran agregar a lo último? ¿Alguna cosa que haya quedado en el tintero? ¿Algún detalle? ¿Alguna experiencia que se llevan de Rosario? ¿Algo que les llamó la atención? Hoy estuve en la escuela y tal chica me dijo tal cosa. ¿Se le acercó a alguien con algún testimonio, alguna situación? Lo más llamativo es sí, que no nos ha pasado en otros lugares, es que son los propios alumnos los que hacen un video de sensibilización sobre la problemática del grooming. De hecho, en la Argentina no cuenta con material audiovisual para sensibilizar sobre la problemática y en este caso, en esa escuela, gracias al director y docente de la institución, que se hizo un video que lo hicieron los propios alumnos y que hoy lo hemos compartido y lo hemos visto, o sea que esa semilla que Silvana estaba comentando, evidentemente Rosario ya la está sembrando porque los adolescentes están tomando un rol ciudadano muy activo. Recordamos, estuvieron hoy en el Instituto Zona Oeste de la ciudad de Rosario, donde se desarrolló una charla sobre grooming y bueno, estuvieron las chicas presentes llevándolas adelante. Así que bueno, el trabajo social que tiene que ver con la concientización, la sensibilización y demás es el germen que siembra todo lo demás, o sea, que aparezca esta voluntad política e institucional de hacerse cargo de las problemáticas. Por eso es muy importante, todo lo que se haga, todo sirve.
todo suma. Sí, todo fue la suma. conclusión a la que llegaron incluso las personas que participaron hoy, y, digamos, como conclusión, como palabra final que estuvo a cargo de algunas personas del público que hablaban de esta importancia, ¿no? Y para nosotros siempre es importante no solo llevar a los distintos lugares nuestra experiencia de trabajo, contar cómo es nuestro programa, cómo trabajamos, cómo abordamos las problemáticas. También es una situación de aprendizaje, poder conocer qué es lo que sucede en cada lugar, en cada región, también como para a veces poder pensar juntos un enriquecimiento, claro. Alguna solución, alguna manera de poder Sí, trabajar con estos temas. Sí, está claro. Bueno, señoras, ¿las desobligamos, nuevamente, Carlos? las desobligamos porque la directora ya está media... Ya está con un pie afuera. Ya está con un pie afuera, creo que ya...